Yo le agradezco mucho a Luis Miguel González, director del diario El Economista, que esté con nosotros para hablarnos al respecto. Me encanta siempre saludarte, Luis Miguel. Paula, es un gusto estar contigo, con tu auditorio. El mismo salario mínimo para todos, y dice el secretario del Trabajo, porque hay buenas condiciones económicas a pesar de la adversidad en el exterior. ¿Cómo ordenar esta noticia? Es que eso es lo que quería yo pedirte, que me ayudaras, porque... La homologación se hizo en dos fases. La primera en abril de este año, digamos, hasta marzo de este año, o sea, hace apenas 7 meses, la diferencia entre quien vivía en alguna de las ciudades de la zona B, que vivía y trabajaba y ganaba el mínimo, con quien vivía en Guadalajara, Monterrey, México o Acapulco, eran casi 6 pesos, 64 contra 70. Ahora ya nomás son 1.70. Estrictamente hablando, la homologación se hizo en dos partes y nos está tocando hablar de la segunda parte de la homologación. Son 1.70 la diferencia del salario mínimo diario que se va a ajustar. ¿Quiénes son beneficiados? La mayor parte del país, a excepción de lo que podemos llamar las zonas económicas más ricas o las ciudades tradicionalmente más importantes, Guadalajara, México, Monterrey, Acapulco, Guerrero. La parte buena es que para mucha gente va a implicar un poquito más dinero. Pero muy poquito, Luis Miguel. O sea, es una homologación, pero no es una mejoría importante como para cacarearle y decir es que las cifras están bien y nos podemos dar este lujo. No. A ver, siguiendo tu razonamiento, Paula, hay que decirlo. El salario mínimo tiene dos implicaciones. Le pega directamente a 8% de las personas, entre 8 y 10% de la población que lo gana, que es muy poco comparado con la mayor parte de los trabajadores. Y tiene otro efecto que es, sigue siendo vinculado a algunas multas, algunos cobros. Exacto, no se ha desindexado como... Entonces, yo diría, me parece, por un lado es muy poquito, muy poquito. Pusieron mucho énfasis en el anuncio, es decir, no es un aumento en el sentido de que todos los años al final se hace la revisión general del salario mínimo. Pero la triste realidad es que el salario mínimo en México es un salario paupérrimo, ya no digan comparado con los de la Unión Europea, mismo con Estados Unidos, sino con otros países latinoamericanos. Por poner un ejemplo, en Chile el salario mínimo equivale a $500 al mes. Sí. En México estamos hablando de 2.100 pesos, va a quedar en 2.100 pasaditos, que ahora sí con el nuevo tipo de cambio, pues apenas son $135. Esto, con todo y que es un ligerísimo aumento para algunas zonas del país, ¿tiene algún impacto en la inflación? No, yo creo, y lo digo con todo respeto a algunos amigos empresarios y eso, creo que se ha usado mucho más como argumento, yo diría casi como arma. El peso del salario mínimo en la inflación es microscópico. Estamos hablando la medición cuando, si recuerdas el año pasado que el GDF impulsaba mucho subir el salario mínimo, el cálculo más agresivo lo situó en torno a 3% del nivel general de precios, el impacto de todo el salario mínimo. Ahora póngale el pellizco de 1.70 sobre 70 pesos y estamos hablando de aproximadamente el 2% de 3%. O sea, no hay un impacto inflacionario, digan lo que digan. A ver, aquí Jaime Núñez te tiene una pregunta. Luis Miguel, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Un abrazo. Oye, ¿habrá implicaciones en las contrataciones o en las negociaciones colectivas con los sindicatos? Y en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario base se cotiza a través del salario mínimo. ¿Ahí esto tendrá una implicación? A ver, empiezo por la primera. Las negociaciones contractuales sí toman como referencia el salario mínimo, pero toman mucho más las condiciones de industria. Entonces yo diría, volviendo incluso a la introducción que se ha hablado del tema, el nivel de las negociaciones salariales, la negociación va a depender mucho de las condiciones de cada industria. Obvio es decir, por ejemplo,
el sindicato de Volkswagen pues no va a tener mucha posibilidad de negociar en este momento. No. Vamos a tener industrias que van a tener un poquitito más margen, yo diría turismo, es un sector al que le está yendo bien, tendría por el contexto posibilidades de ganar, de ofrecer un poco más. Hay industrias muy golpeadas, la minera que tradicionalmente estaba pagando muy bien y que lo reflejaba en las negociaciones contractuales, pues está viviendo una parte del ciclo baja, o diríamos de vacas flacas. Entonces la primera es, en las negociaciones contractuales es mucho más importante las condiciones específicas del sector que está negociando que este aumento. Yo diría, este aumento es mucho para la tribuna, decir, hombre, ya estamos haciendo algo por los trabajadores, pero mi punto de vista es, la triste realidad es México tiene el segundo salario más bajo de la región, América Latina y el Caribe, solo arriba de Haití. De ese tamaño es nuestro salario mínimo. Me parece que lo has dejado clarísimo. Te agradezco mucho. No, hombre, encantado. Que estés muy bien, Luis Miguel. Y bueno, pues esto lo que nos dice Luis Miguel González.